Bueno, continuando con la clase, ya vimos que el alcohol nos produce hígado graso. Posteriormente podemos tener una esteatohepatitis por alcohol. Podemos tener en casos que consumen bebida alcohólica por varios días en forma muy importante, por 4 o 5 días, toda la semana. A veces consumen cualquier cantidad de bebida alcohólica y tienen cuadros de hepatitis aguda por alcohol que pueden ser muy graves y que incluso los puede llevar a la muerte. Y posteriormente aparece la fibrosis hepática alcohólica y luego ya viene la cirrosis hepática. Entonces, la fibrosis hepática alcohólica puede ser secuela de hepatitis alcohólica aguda. De forma infrecuente va a existir un aumento de colágeno hepático sin esteatosis ni lesiones de hepatitis aguda, ¿no? Eso puede suceder, que aparezca por el alcohol directamente la fibrosis e incluso la cirrosis, donde ya existe fibrosis y nódulos de regeneración. Estos pacientes van a tener astenia, dinamia, hepatomegalia, cierto dolor en el hipocondrio derecho en un 30%, pueden llegar a tener ictericia y alteración del perfil hepático. Y aquí ven en una muestra de biopsia, esta es la fibrosis. Hablando de la cirrosis, bueno, también esta parte es la previa a lo que vamos a ver en sí, la cirrosis de cualquier causa. En este caso se está hablando de la cirrosis hepática por alcohol, que se presenta en 15% de los bebedores, y la cirrosis por alcohol es de tipo micronodular. En cambio, la cirrosis por hepatitis C generalmente es macronodular. Lo que ocurre es que el acetaldehído, producto de la oxidación del alcohol, va a estimular la síntesis de la colágena en los miofibroblastos hepáticos y esta fibrogénesis puede provocar directamente cirrosis sin hepatitis previa, ¿no? Como les dije, puede aparecer directamente fibrosis, puede aparecer cirrosis directamente sin pasar por un cuadro de hepatitis. Entonces, hablamos de la cirrosis hepática de cualquier etiología y hemos visto varios problemas que pueden terminar en cirrosis. No solamente la cirrosis es por alcohol. La OMS describe a la cirrosis hepática como un proceso difuso, caracterizado por fibrosis y la conversión de la arquitectura hepática normal en nódulos estructuralmente anormales, los nódulos de regeneración. Entonces, en la cirrosis vamos a tener necrosis, fibrosis, nódulos de regeneración y shunts arteriovenosos. Es una enfermedad crónica irreversible. Eso es lo que tenemos que informar a los familiares, que es una enfermedad crónica, que la historia natural de la cirrosis hepática, cuando ya está el paciente con cirrosis, es de que vaya progresando la insuficiencia hepática y que eso va a ser irreversible. No cambia a no ser que se haga un trasplante de hígado. Va a haber una evolución hacia una insuficiencia hepática cada vez más severa, con más complicaciones, y que si no se hace un trasplante de hígado, ese paciente va a fallecer. Por más que deje de tomar la bebida alcohólica, va a suceder eso cuando ya se tiene una cirrosis por alcohol, por ejemplo. Entonces, la cirrosis puede ser de tipo macronodular cuando los nódulos miden más de 3 centímetros, micronodular cuando los nódulos son menores a 3 centímetros o de 1 centímetro, y puede ser mixta. Y aquí tenemos el hígado cirrótico, que tiene una superficie irregular por estos nódulos y también un borde irregular, y que en la cirrosis de inicio va a haber una hepatomegalia, pero posteriormente
el hígado se hace pequeño, fibrótico, y tenemos acá los nódulos, y en esta muestra de biopsia hay macronódulos con datos de fibrosis. Y aquí tenemos un hígado con nódulos mixtos, ¿no? Aquí hay macronódulos y también hay micronódulos. La causa de la cirrosis, entonces, va a ser diferente. Muchas patologías van a llevar a una cirrosis hepática. La más frecuente, el alcohol. Luego tenemos las infecciones virales, las hepatitis, la hepatitis B, la hepatitis C y la hepatitis D. Los medicamentos que nos llevan de inicio a una hepatitis crónica y que luego pueden terminar en una cirrosis, como los antituberculosos, el metotrexate. Luego tenemos la hepatitis autoinmune, la cirrosis biliar primaria, que ya hemos hablado de hepatopatías de tipo autoinmune, las hepatopatías metabólicas, como la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, y actualmente la que más se está dando por el hecho de que hay mucho paciente con obesidad, con síndrome metabólico, es la esteatohepatitis no alcohólica, que también ya hemos hablado de esto. Y en casos de pacientes que nacen con atresia de vías biliares o con fibrosis quística, también que es una enfermedad hereditaria, y que son causas de la atresia de vías biliares, si es que no se opera rápidamente, puede llevar a una colangitis biliar secundaria, y esta colangitis biliar secundaria va a provocar una colestasis y que puede terminar en una cirrosis. La colangitis esclerosante igualmente por este cuadro de colestasis crónica, las estenosis que no se tratan y que ocasionan esas colestasis crónicas también pueden llevar a una cirrosis biliar secundaria. Pacientes que tienen insuficiencia cardíaca derecha hacen lo que se llama la cirrosis cardíaca porque ocasionan, cuando tienen una insuficiencia cardíaca derecha frecuente, descompensado frecuentemente o con insuficiencias cardíacas congestivas, llegan a tener un hígado congestivo que posteriormente va a desencadenar una cirrosis que se denomina cirrosis cardíaca, que llega a ser la misma que de cualquier etiología, ¿no? Con hipertensión portal, y la evolución va a ser la misma. La pericarditis constrictiva también puede llevar a esto, la enfermedad veno-oclusiva, el síndrome de Buchiari, la sarcoidosis. Por la parte clínica, vamos a tener una cirrosis compensada o inactiva y una cirrosis descompensada o activa. La cirrosis descompensada es aquella que generalmente su hallazgo es incidental. Son pacientes que puede ser que vayan a una cirugía abdominal por una colelitiasis y el cirujano se encuentra con que tiene un hígado cirrótico que previamente no había dado ningún síntoma, el perfil hepático había estado normal y no se ve datos de insuficiencia hepática, no hay signos de insuficiencia hepática al examen físico. Entonces, toman biopsia hepática y se confirma el diagnóstico de la cirrosis, ¿no? Son cirrosis muy iniciales que todavía no presentan ningún tipo de complicaciones, ningún tipo de manifestación, y por lo tanto el pronóstico es bueno porque el grado de insuficiencia hepática también es adecuado todavía. En cambio, cuando ya progresa esta cirrosis y llegan a tener mayor insuficiencia hepática, aparecen las descompensaciones que se manifiestan con las complicaciones de la cirrosis. Y entre las complicaciones de la cirrosis tenemos la encefalopatía hepática, la hipertensión portal, la retención de líquidos en forma de ascitis, de edema de miembros inferiores.
Luego el síndrome hepatorrenal, la peritonitis bacteriana espontánea. Y los hallazgos físicos en aquellos pacientes que tienen una cirrosis descompensada son la ictericia, la coloración amarilla de piel y mucosas de diferente grado. Luego tienen un aliento típico que se denomina fetor hepaticus, que eso hay que sentirlo, no se puede explicar. Luego hay hiperpigmentación cutánea, que se manifiesta más a nivel de la cara. Van a tener lesiones purpúricas en piel, pueden tener equimosis también, porque como hay alteración de la coagulación, el PP se prolonga, entonces cualquier pequeño golpe en la piel va a tener formación de equimosis. Van a tener disminución del vello axilar pubiano, ginecomastia, atrofia testicular, impotencia sexual, porque en los varones hay hiperestrogenismo. Varones con cirrosis tienen un hiperestrogenismo, entonces todo eso lleva a estas alteraciones. Cuando la cirrosis es por alcohol, tienen hipertrofia parotídea. No se sabe por qué, pero está relacionado con la ingesta de alcohol, que haya una hipertrofia parotídea. Luego vamos a observar telangiectasias, que son dilataciones de las arterias, de los capilares a nivel de la piel en la cara. Generalmente están encima en la nariz y en las alas de la nariz, ¿no? Es ahí donde se ven más las telangiectasias y en los pómulos también. Los nevos arañas, que se observan más a nivel del tórax anterior, que son puntos rojos de donde salen unas líneas rojizas como arañitas. La circulación colateral es una circulación en cabeza de medusa que se llama, que salen las venas colaterales a partir del ombligo y se difunden hacia el resto del abdomen, ¿no? Luego, estos pacientes las pacientes con cirrosis, hipertensión portal, tienen tendencia a la presión baja, no precisamente porque estén sangrando, sino hay una vasodilatación periférica y eso por la gran producción de óxido nítrico, entonces eso hace de que tengan presión baja. El abdomen va a estar globoso si es que tienen líquido en cavidad peritoneal, edema de miembros inferiores, y este aumento de la presión intraabdominal por la citis hace que aparezcan hernias, entonces es frecuente ver en ellos hernias umbilicales o inguinales. Luego tienen la palma hepática, que consiste en el eritema palmar y la hipotrofia tenar e hipotenar, y además tienen los dedos también en vidrio de reloj y con ensanchamiento, ¿no? de la última falange. Entonces, todos esos son datos de la palma hepática, entonces, el eritema palmar y la hipotrofia tenar e hipotenar. Pacientes con cirrosis descompensada van a tener alteración de las pruebas de función hepática, pero tampoco es una alteración muy, muy seria, ¿no? Las transaminadas se pueden elevar algo. Sí, cuando están muy descompensados, pueden tener bilirrubinas altas. La fosfatasa alcalina, si el origen de la cirrosis es la colangitis biliar primaria, van a tener fosfatasa alcalina alta. Por alcohol, por virus, pues la tienen normal o un poquito elevada. Luego, por la esplenomegalia, van a tener el hiperesplenismo. Hiperesplenismo consiste en que todas las células sanguíneas van a ser atrapadas en ese vaso aumentado de tamaño y por lo tanto en sangre periférica vamos a tener leucopenia, trombocitopenia
y anemia. O sea que glóbulos rojos bajos, glóbulos blancos bajos y plaquetas bajas. Esos son los datos, o sea, la pancitopenia es dato de hiperestrenismo. Y el hecho de que un paciente tenga plaquetas muy bajas y TP prolongado, nos hace sospechar que ese paciente ya está con hipertensión portal, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con una, digamos, una hepatitis crónica por virus B o por virus C, que no está recibiendo el tratamiento antiviral y que tenga una trombocitopenia o un TP prolongado, eso ya nos tiene que obligar a hacer una elastografía para ver si ya tiene fibrosis y nos orienta a que este paciente ya tiene una cirrosis con hipertensión portal. Luego van a tener el colesterol bajo, van a tener, si es que hay edema de miembros inferiores y ascitis, pueden tener hiponatremia. Y hay que tomar en cuenta que esta hiponatremia en paciente con cirrosis, con ascitis y edema de miembros inferiores, con retención de líquidos, es una hiponatremia dilucional. Y el sodio urinario también va a estar bajo. Entonces, en estos pacientes lo que hay que hacer es depletar esos edemas y no darle sodio, porque si le dan más sodio va a retener más líquido. Entonces, más bien hay que disminuir los líquidos y disminuir también la ingesta de sodio para que aparezca el sodio real en este paciente. No hay que darle más sodio. Luego, para el diagnóstico, la ecografía abdominal, se le puede pedir una ecografía abdominal Doppler para ver los datos de hipertensión portal. Y además, una elastografía. La elastografía que se hace en Cochabamba es la elastografía con ARFI. Es según el equipo y según el procedimiento con el que se hace el equipo, se llama así, elastografía por ARFI. Y este procedimiento no es invasivo y nos sirve mucho para ver en qué grado de fibrosis está ese hígado, ¿no? El ecografista nos indica que estén con F0, por ejemplo, que eso es que no tiene fibrosis, puede estar con F1, F2, F3, F4. F3 ya puede, ya tiene bastante fibrosis y ya podría tener datos de hipertensión portal. F4 es una franca cirrosis hepática. F4 ya es que está con cirrosis hepática. Luego, la tomografía de abdomen también nos da datos, la resonancia magnética nuclear, y en todo paciente que sospechemos que ya tiene cirrosis e hipertensión portal, se le tiene que pedir una endoscopía digestiva alta para ver si tiene varices esofágicas o gástricas o una gastropatía hipertensiva. Luego, la laparoscopía nos es útil para ver macroscópicamente ese hígado y tomar biopsias con más tranquilidad, de no causar complicaciones durante la biopsia. Entonces, es mejor tomar biopsia por laparoscopía, pero también se puede tomar biopsias percutáneas guiadas por ecografía. Y vigilar si no tiene hemorragia post biopsia hepática, ¿no? Aunque últimamente, como ya se hace la elastografía y esta elastografía nos indica si está en cirrosis, ya no se hace mucha biopsia hepática. Luego que se hace el diagnóstico de la cirrosis, tenemos que clasificar o tenemos que ver
en qué grado de insuficiencia hepática está este paciente, qué grado de insuficiencia hepática tiene. Y para esto se utiliza la clasificación de Child-Pugh. Se toma en cuenta 5 parámetros, que son 2 clínicos, 3 laboratoriales, y según los niveles que tenga, se da puntaje. 1, 2, 3, como ven aquí, según estos niveles, se va a dar el puntaje y según la suma de estos puntos, vamos a tener el grado A de 5 a 6 puntos, grado B de 7 a 9 puntos, grado C de 10 a 15 puntos. Peor pronóstico tienen aquellos con grado C, porque en realidad esta es la suma de estos 5 parámetros, entonces quiere decir que el paciente tiene encefalopatía más severa, de mayor grado, tiene mayor cantidad de bilirrubina, tiene la albúmina más baja, tiene el TP más prolongado y además tiene ascitis también. Entonces, este Child C tiene peor pronóstico, es un paciente que tiene más complicaciones, que tiene menos probabilidad de sobrevida y que si tiene algún problema que requiera cirugía, pues muchas veces no se le realiza porque se sabe que puede fallecer en el acto quirúrgico o tener serias complicaciones intra o postoperatorias. Y esta es la clasificación de MEL, también para determinar la severidad de la enfermedad hepática crónica. Sirve para predecir la mortalidad a los 90 días y sirve para determinar si este paciente ya tiene que ir a un trasplante de hígado. Utiliza valores séricos de bilirrubina, de creatinina y el INR. Entonces existe esta fórmula y se sacan valores según el MEL, y hay otro que es el MEL sodio, y según estos valores se ve la mortalidad que va a tener este paciente dentro de los 90 días siguientes, ¿no? Hasta los 3 meses. Entonces, si tiene 40 o más puntos, la mortalidad es de más del 70%, y con 30 puntos ya es de más del 50%. Estos pacientes ya tienen que ir a un trasplante de hígado. En otros países, cuando están entre 20 y 29, ya están en programa de espera para trasplante de hígado. Actualmente, estas fórmulas y el cálculo de estas se consiguen en internet para poner al celular, y ya uno puede tener en el celular y hacer inmediatamente el cálculo una vez que lo reciben al paciente en el hospital, ¿no? O cualquier momento se le hace el cálculo rápidamente, introduciendo nada más los datos, y hay aplicaciones para el celular. Bueno, la hipertensión portal es la consecuencia principal de la cirrosis. Hay aumento de la resistencia vascular intrahepática y del flujo sanguíneo en el sistema venoso portal, lo que lleva a un aumento del gradiente de presión porto cava. Y este aumento del gradiente de presión porto cava hace que se formen colaterales ortosistémicas del tipo de la circulación colateral, las varices esofágicas, varices esófago-gástricas. Entonces, si va a haber un gradiente de presión venoso hepático mayor a 10 milímetros de mercurio, ya aparecen las varices esofágicas. Pero como les digo, el hecho de que las plaquetas estén bajas ya nos hace pensar de que existen varices. Si las plaquetas están en valores de 150, menos de 150, ya nos hace pensar de que hay una hipertensión portal y presencia de varices. Y tenemos que hacer endoscopía. Por la hipertensión portal vamos a tener complicaciones como son la cirrosis, o mejor dicho, la ascitis, la encefalopatía hepática,
la presencia de las varices, la hemorragia por varices esofágicas, gástricas y el síndrome hepatorrenal, ¿no? Entonces, hablando de la encefalopatía hepática, esta se desencadena en insuficiencia hepática grave por las anastomosis portosistémicas. Es dato de mal pronóstico. Una vez que aparece la encefalopatía hepática, la supervivencia de ese paciente al año baja a 43%. A los 3 años, un 25% de ellos van a subsistir y se caracteriza porque hay alteraciones de conducta, neuropsiquiátricas, hay alteraciones en el laboratorio y va a ser, es una complicación reversible mientras tenga todavía una insuficiencia hepática leve o moderada. Cuando entran en un coma hepático y están en un Child C, puede no ser reversible. En el 11 Congreso Mundial de Gastroenterología en Viena, en 1998, se clasificó en 3 tipos la encefalopatía hepática. La tipo A, que es aquella encefalopatía hepática que ya hemos visto y hemos hablado, que está asociada a la falla hepática fulminante. En la tipo B, es la encefalopatía hepática asociada a derivación portosistémica quirúrgica, cuando se hace las cirugías portocava para controlar la presión portal, que en realidad eso ya no se hace. La espleno renal, la derivación espleno-renal tiene menos probabilidad de que hagan encefalopatía hepática. Y el TIPS en inglés o en español el DPPI, que es la derivación percutánea portosistémica intrahepática, que este procedimiento se realiza también para bajar la presión portal en aquellos pacientes que tienen ascitis refractarias al tratamiento o aquellos que están con síndrome hepatorrenal o que han tenido hemorragias que han recidivado, que no han sido controladas con medicamentos como la terlipresina o por endoscopía, ¿no? Con los procedimientos endoscópicos de ligadura de las varices. No se ha podido controlar esta situación, entonces a esos pacientes se les hace este procedimiento mediante radiología intervencionista para bajar la presión portal, pero la complicación o el efecto colateral, el efecto no deseado, es la encefalopatía hepática. Y este tipo de encefalopatía se la denomina como tipo B. Luego tenemos la encefalopatía tipo C, que es la que más frecuentemente vemos, que está asociada a la hepatopatía crónica, que puede ser episódica simple o recurrente. Esa es la más frecuente. Pacientes que por alguna razón, por algún factor desencadenante, como que ya vamos a ver, presentan esa alteración de conciencia, de conducta, y se internan, son tratados, remite y se van. En otra oportunidad, pues nuevamente si tienen una infección urinaria o si consumen otra vez mucha bebida alcohólica, nuevamente tienen la encefalopatía que igualmente va a remitir si todavía tienen una función del hígado aceptable. Entonces esa es la encefalopatía hepática episódica, simple o recurrente. Luego puede haber la encefalopatía hepática persistente, leve o severa, que también se denomina como crónica, y que este tipo de pacientes requieren lactulosa tomar lactulosa de forma crónica. Es una encefalopatía persistente, pero generalmente es leve
o pueden tener la encefalopatía hepática subclínica mínima o incipiente, que igualmente son pacientes que requieren tomar lactulosa de forma constante y pues viven con esto, ¿no? ¿Cómo es que se presenta la encefalopatía hepática? En realidad es producida por neurotoxinas, y la principal neurotoxina en los pacientes con cirrosis es el amonio. Y la principal fuente de producción del amonio es el intestino, a partir del desdoblamiento de productos nitrogenados, que este desdoblamiento de estas sustancias proteicas que llegan que son productos nitrogenados del metabolismo de las proteínas que están en el intestino. Este desdoblamiento va a ser llevado a cabo por las bacterias colónicas. Entonces, en la hipertensión portal, el amonio no va a pasar por el hígado. Normalmente existe este metabolismo de las proteínas, actúan las bacterias colónicas, el amonio es absorbido y llega por el sistema porta al hígado, y en el hígado, en el ciclo de la urea, en el ciclo de Krebs, va a ser metabolizado, pero cuando hay hipertensión portal, cuando hay colaterales, no pasa por el hígado, se desvía y llega directamente al sistema nervioso central, provocando las alteraciones. Entonces, aproximadamente el 80% de estos productos nitrogenados es depurado en el hígado a través del ciclo de Krebs, del ciclo de la urea, por lo que el nivel en el sistema venoso hepático es el más bajo del organismo. Y hay niveles normales de amonio en sangre arterial y venosa. Pero cuando hay hipertensión portal y hay formación de colaterales, este amonio no va a pasar por el hígado, no va a ser depurado, y por lo tanto esta capacidad de síntesis de urea va a disminuir. Llegando al cerebro, va a afectar a los astrocitos, va a haber un edema en los astrocitos, y lo que va a desencadenar todas esas alteraciones. Los astrocitos en el cerebro se encargan de la detoxificación del amonio en el sistema nervioso central, lo convierten a glutamina. Por la hiperamonemia en pacientes con cirrosis, va a haber una gran cantidad de glutamina. Y la glutamina se intercambia con los aminoácidos de cadena ramificada, que no son tóxicos, y también con los aminoácidos aromáticos, que sí son tóxicos. Entonces, en la encefalopatía hepática, esta alta concentración de glutamina va a favorecer el influjo de aminoácidos aromáticos, que son los tóxicos, que se van a formar en mayor cantidad que aquellos de cadena ramificada. Entonces, esto va a incidir para que hayan falsos neurotransmisores como la dopamina. Va a haber un incremento de estos falsos neurotransmisores como la GABA. Va a haber un aumento de la serotonina. Entonces, el paciente va a tener una alteración de la conciencia y va a tener una alteración sueño-vigilia. O sea que en vez de dormir de noche, va a dormir de día y va a estar muy despierto de noche. Y incluso los familiares, por esta situación, les dan benzodiazepinas, lo que hace que el paciente entre en mayor encefalopatía hepática, ¿no? No hay que dar a los pacientes con cirrosis benzodiazepinas, ya no las metabolizan y más bien hace que entren en un mayor grado de encefalopatía hepática, y no es bueno. Hay que explicar eso a los familiares, a los pacientes, que no tomen alprazolam, clonazepam, que no es bueno para ellos. Existe esta alteración en ellos
que no es para darles tampoco somníferos, ¿cómo se llama? Esta sopiclona, tampoco es bueno dar ahí. Va a haber disminución de neurotransmisores como la norepinefrina, el aspartato, la dopamina. Va a haber una inhibición de la acción de la dopamina y adrenalina del cerebro y llevando a alteración del tipo de coma. Entonces, ¿cuáles son los factores desencadenantes para que se presenten estas alteraciones? Que son factores en los que generalmente hay gran cantidad de proteínas que van a ser metabolizadas y van a aumentar el nivel del amonio. Entonces, aquí tenemos la hemorragia digestiva. En la sangre hay bastantes proteínas. Entonces, si un paciente con cirrosis sangra, esa sangre va a ser degradada y va a haber gran cantidad a nivel del intestino, va a llegar a nivel del intestino con gran producción de amonio. Por eso que en pacientes con cirrosis que sangran, les indicamos enemas evacuantes, ¿no? Se cohíbe la hemorragia, se los interna, se les hace la endoscopía y se les indica antes que aparezcan con encefalopatía hepática, enemas evacuantes para limpiar ese intestino y que no aparezca la encefalopatía hepática. Luego, el exceso de proteínas en la dieta. Esto influye, pero de todas maneras no hay que suspenderles las proteínas a los pacientes con cirrosis por esta situación, porque si no les damos proteínas, el nivel de nutrición de ellos se va a alterar y pueden llegar a lo que se llama la sarcopenia, ¿no? Que disminuye mucho la musculatura en ellos y eso va a ser contraproducente y va a empeorar la función del hígado. Entonces, actualmente no se aconseja la restricción total de proteínas en la dieta de los pacientes con cirrosis. Sí se aconseja darles proteínas vegetales más que animales, porque son mejor metabolizadas, pero no dejar de darles tampoco proteínas. Luego, los procesos infecciosos es más frecuente en las mujeres con cirrosis, la alteración o la presentación de esta complicación por infecciones urinarias, ¿no? Hasta una amigdalitis, una infección dental les puede ocasionar encefalopatía hepática, eso hay que tomar en cuenta. Y buscar revisar de pies a cabeza al paciente con cirrosis para ver si no tiene incluso un absceso en alguna parte de la piel, entre los dedos de los pies. Incluso eso, un absceso anal, les puede ocasionar la encefalopatía hepática. Y si no corregimos esta infección, si no tratamos la causa desencadenante, ese paciente no va a salir de la encefalopatía hepática. O por las medidas que le demos contra la encefalopatía puede que salga, pero si persiste la infección va a volver a tener encefalopatía hepática casi inmediatamente. Entonces, para que para corregir y para sacarlo de la encefalopatía hepática, tenemos que tratar estos factores desencadenantes. Luego, alteraciones hidroelectrolíticas, uremia prerrenal pueden ocasionar que tenga una diarrea que le cause deshidratación. Puede también llevarle a una encefalopatía hepática. El uso de sedantes, hipnóticos, anestésicos, hipoxia, estos trastornos hidroelectrolíticos, la constipación, igualmente, ¿no? Durante la constipación se producen mercaptanos en el tubo digestivo y eso también puede desencadenar encefalopatía hepática. ¿En qué consiste? En que hay alteraciones de la conciencia, hay alteración
del patrón sueño-vigilia, duermen de día, están despiertos de noche, pueden tener apatía, lentitud de respuesta, reducción de los movimientos espontáneos, o sea, piensan lento, tienen lo que se llama una bradipsiquia y también hablan con dificultad, no modulan bien las palabras, eso se llama bradilalia. Va a haber cambios de personalidad, pueden estar irritables o pueden estar con tendencia a la somnolencia, hay deterioro intelectual, no pueden hacer una simple suma, una simple resta, la bradilalia, el fetor hepático, alteraciones motoras como la asterixis. Para buscar la asterixis tenemos que hacer un movimiento de la palma de la mano, llevar hacia atrás la mano y luego soltarla. Entonces hay temblor. Eso han visto en semiología. Ese temblor se llama asterixis, o indicarle que ponga, que extienda los brazos, abra, separe los dedos y mantenga en el aire las manos. Entonces ahí también tiembla. Hay un temblor de las manos y esa es la asterixis que llegan a tener incluso con encefalopatías hepáticas mínimas. Luego hay reflejos y tono muscular exagerados. Hay una clasificación de Westhaven para la encefalopatía hepática. Tenemos la grado A, que nada más es determinada por tests, que ahorita vamos a ver cuáles son. En el grado 1 hay compromiso intelectual, hay pensamiento lento, bradipsiquia. En el grado 2 ya tenemos un paciente que va a estar más confuso, va a hablar incoherencias, puede estar eufórico, irritable, o más bien tener ya tendencia a la somnolencia, va a tener asterixis, hiperreflexia, todavía mantiene el control de los esfínteres. En el grado 3, la somnolencia es más permanente y en realidad despierta al estímulo verbal y al estímulo doloroso, pero despierta un poco y luego otra vez se duerme y no contesta lo que corresponde, ¿no? Hay un coma superficial. En este caso, la sobrevida es del 40%. En el grado 4 ya se considera un coma profundo, donde no hay respuesta ni estímulos dolorosos ni estímulos verbales, puede tener convulsiones y la sobrevida en este caso es del 20%. Estos son los tests para el grado 1, ¿no? Y para el grado 0, que se le puede hacer, en el que vamos a hacer, vamos a pedirle que conecte los números del 1, 2, 3 correlativos, o números pares, números impares, y también el seguimiento y diseño de una carretera. Entonces podemos hacer un dibujo de un camino y decirle que raye por ese camino sin salirse de los bordes, y vemos de que si está con encefalopatía hepática no va a poder realizar esto. También podemos pedir el amoníaco en sangre arterial, que va a estar elevado. Hay que tomar la muestra de una muestra de sangre arterial, ¿no? Que puede ser de la femoral, y inmediatamente se tiene que procesar y ahí nos reportan cuánto tiene de amoníaco y va a estar alto. Luego el perfil hepático alterado, podemos hacer un examen de líquido cefalorraquídeo, eso pidiendo valoración al neurólogo, electroencefalograma para ver si no existe otra causa para la alteración de conciencia, el laboratorio de rutina y electrolitos. Si es que no lo conocemos como paciente cirrótico con hipertensión portal, si es por primera vez que tiene esta alteración de conciencia, también tenemos la obligación
de descartar otras causas, ¿no? De la alteración de conciencia, incluso se puede hacer un ataque de cráneo también. El tratamiento se basa en la reducción de la producción y absorción de las toxinas derivadas del tubo digestivo. Entonces, lo que se quiere es bajar el amonio, que es el principal neurotóxico en este caso, y además buscar la causa desencadenante y tenemos que tratarla, como ya les dije. Manejar adecuadamente los líquidos y electrolitos. Tenemos que controlar las infecciones, si es que hay, enemas de limpieza con solución salina o también se puede poner lactulosa. La dieta se aconseja 40 gramos de proteínas vegetales por día, o se puede dar un poco más dependiendo cómo está el paciente, pero de preferencia proteínas vegetales. Luego se le da antibióticos que actúen a nivel de la flora intestinal, porque hemos visto que son los gérmenes colónicos los que van a actuar sobre los productos nitrogenados en el intestino, entonces tenemos que disminuir a estas bacterias del colon. Para esto se utiliza la rifaximina a razón de 1.200 miligramos día, o sea, 400 miligramos cada 8 horas, ¿no? 400 miligramos cada 8 horas. O podemos utilizar el metronidazol, pero actualmente tiene muy buen efecto la rifaximina. Luego se le da lactulosa con el fin de que aumente. La lactulosa es un azúcar que nos va a provocar una diarrea osmótica y nos va a aumentar el número de las deposiciones. Entonces, lo que queremos es que tenga 3, 4 deposiciones al día y de esta manera se limpie el intestino y no haya posibilidad de que se forme el amoníaco y sea absorbido. Entonces disminuye la absorción de amoníaco o de amonio y también la síntesis de amonio porque acidifica el colon. Tiene muy buen efecto la lactulosa. También se puede utilizar la L-ornitina, L-aspartato, que viene como Epamers y viene en sobres y viene también para vía endovenosa. En casos severos se puede dar vía endovenosa, pero viendo de que ese paciente esté con buena función renal. Si está con alteración de la función renal, no es adecuado utilizar este medicamento que viene como Epamers, porque vamos a deteriorar más al riñón. Entonces, proporciona un sustrato para síntesis de urea y glutamina, disminuyendo el exceso de amoníaco. La encefalopatía hepática crónica se le indica al paciente que consuma sobre todo proteínas vegetales y es muy bueno dar proteínas en base a quinoa, sobre todo a quinoa, ¿no? También tenemos la lenteja, tenemos la soya, pero sobre todo la quinoa en nuestro medio que tenemos, es bueno usar en pacientes con cirrosis porque la quinoa tiene aminoácidos de cadena ramificada. Y bueno, tiene aminoácidos buenos que son metabolizados adecuadamente por el hígado y evitan de que vayan a una cirrosis hepática. O mejor dicho, a una encefalopatía hepática. Luego, si no hay respuesta, si ese paciente está con coma hepático, si tiene ya una insuficiencia hepática avanzada, pues tiene que ir a un trasplante de hígado, como les dije ya. Bueno, yo creo que ahí quedamos y mañana continuamos con el resto de las complicaciones de la cirrosis.